Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, el concepto del superhombre establecido por Friedrich Nietzsche y su relevancia en el mundo actual. Para aquellos que no estén familiarizados, Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia. Sus escritos son profundos y provocativos, desafiando las convenciones sociales y cuestionando la estructura establecida. Nietzsche aboga por el desarrollo del individuo más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad y la moralidad convencional. Permíteme ilustrarte su mensaje con algunas frases poderosas que he podido extraer de sus obras. Nietzsche dijo: "El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo". ¿No es esto algo con lo que muchos de nosotros podemos relacionarnos? En una era de conformidad y presión social, Nietzsche nos recuerda la importancia de mantener nuestra autenticidad y explorar nuestro potencial único. Imaginemos, por un momento, una situación en la que un joven talentoso es presionado por su familia y sus amigos para seguir adelante una carrera segura y convencional. Sin embargo, en su interior, este joven siente una pasión ardiente por el arte o las letras, una vocación que le pide ser explorada. Aquí es donde Nietzsche entra en juego. Él nos desafía a romper las cadenas del conformismo y a buscar nuestra propia grandeza. Como dijo, aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Y si miras por mucho tiempo a un abismo, el abismo mira dentro de ti. El joven talentoso debe enfrentar el abismo del miedo y la incertidumbre para encontrar su verdadero yo, su superhombre interior. El concepto del superhombre de Nietzsche va más allá de un ser superior físicamente. Se trata de trascender nuestras limitaciones autoimpuestas, liberándonos de las normas sociales restrictivas. Es sobre elevarnos por encima de las convenciones para vivir una vida plena y auténtica. El superhombre busca constantemente el crecimiento personal y se enfrenta a los desafíos con valentía, sin temor a ser diferente. Nietzsche nos advirtió: aquel que no puede obedecerse a sí mismo será mandado. Esto es la guerra, la única guerra que vale la pena emprender en la vida, y es la guerra contra nuestra propia debilidad. En un mundo que a veces nos empuja a seguir la corriente, es esencial recordar que el verdadero poder yace dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos la responsabilidad de liberarnos de las cadenas de la mediocridad y alcanzar nuestro propio potencial más elevado. En resumen, el concepto del superhombre que Friedrich Nietzsche implementó busca que toda persona pueda levantarse más allá de las imposiciones que ha vivido a lo largo de su vida, por lo que sigue siendo totalmente relevante en la actualidad. Muchas veces las personas ignoran este tipo de enseñanzas, precisamente porque la obra de Nietzsche es muy amplia y hay muchos aspectos por abordar que podemos ir viendo a lo largo de otros videos. Sin embargo, no debemos olvidar en el día de hoy, con este mensaje, que debemos desafiar nuestros límites cuando lo que ansiamos son nuestras metas. Hay que buscar la grandeza en nuestras vidas, superar nuestras limitaciones y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y aspiraciones. El superhombre no es una figura ficticia de los cómics, de aquel superpoder o superfuerza, sino un ideal al que todo ser humano puede aspirar y que con esfuerzo diario puede lograr. Gracias por haberme escuchado.
Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.